Hola chicos, bueno, vamos a iniciar un nuevo tema, que es el tema de la contaminación atmosférica. Vivimos en el aire. El aire es una mezcla gaseosa, sin olor, no sabor, que llena todos los espacios que aparentemente están vacíos. En cada aspiración, una persona llena de aire sus pulmones y en un día puede aspirar entre 13.000 y 15.000 litros de aire. La calidad del aire que aspiramos no solo es importante para la salud de nuestros pulmones, sino que de ella depende la pureza de nuestra sangre, y de ahí la duración y la calidad de nuestra vida. Vamos a ver ahorita la división de la atmósfera. La atmósfera se divide en tres capas principales: la troposfera, la estratosfera y la termósfera. La troposfera es en la que se desarrolla la vida y tiene una altura de más o menos 10 kilómetros. Aquí se desarrollan los fenómenos climáticos como son los vientos, las lluvias y las nubes. Tenemos la estratosfera, que alcanza una altura de 80 kilómetros y es donde está el ozono que nos protege de la radiación ultravioleta. Y tenemos la termósfera, que es el límite que nos separa ya a nosotros del espacio exterior. Bueno, aquí, ¿qué encontramos? Nosotros encontramos las capas de la atmósfera, de acuerdo también a la altitud en kilómetros. Bueno, tenemos primero la troposfera, que es donde se da la vida, ¿cierto? Tenemos ahí donde se encuentran los fenómenos de precipitación, los fenómenos de la contaminación se dan en la troposfera, y ahí encontramos pues obviamente pues por donde están los aviones, la montaña más alta pues que es el Everest. Tenemos también hasta donde alcanzan los globos tripulados. Bueno, tenemos también, seguimos con la estratosfera, que esa se encuentra ya a 50 kilómetros, en la cual ya tenemos, vemos la capa de ozono que se encuentra acá, estrellas fugaces, los globos meteorológicos, los aviones supersónicos. Ya a los 80 kilómetros encontramos la mesósfera, hasta donde van pues obviamente las ondas de radio, los rayos cósmicos, y ya luego sigue la termósfera. En la termósfera ya es cuando las naves salen de la órbita terrestre. Encontramos nubes luminiscentes, encontramos también las auroras boreales. Tiene una temperatura de entre menos 95 grados centígrados a 1000 grados centígrados y hasta 500 kilómetros. Y tenemos ya la exósfera, en la cual también se dan auroras boreales, y encontramos también los satélites. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la contaminación como tal. La contaminación del aire se puede definir como cualquier condición atmosférica en la que las sustancias presentes producen un efecto adverso en la salud humana, animal y vegetal. La contaminación del aire en el país está causada principalmente por 1. El uso de los combustibles fósiles. 2. El uso ineficiente de la energía con los vehículos automotores y la demanda creciente del transporte. Entonces, los contaminantes del aire presentes en las grandes ciudades han demostrado ser un riesgo mayor para enfermar y morir de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Cuando nosotros hablamos del aire, que es el aire que nosotros respiramos o el aire puro, es una mezcla de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno
y 1% de gases menores de dióxido de carbono, argón y ozono. Los contaminantes atmosféricos los clasificamos en dos: los primarios y los secundarios. Los contaminantes primarios son aquellos que permanecen en la atmósfera tal y como fueron emitidos. Un ejemplo, que es el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que es el CO2, que es el que sale de los carros, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y los hidrocarburos. Los contaminantes secundarios son los que están sujetos a cambios químicos o son el producto de reacciones de dos o más contaminantes primarios en la atmósfera. Ahí tenemos como por ejemplo el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ozono, el smog fotoquímico y los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando salen esos contaminantes atmosféricos, en el caso de los primarios, tal como se emitieron, salen directo a la atmósfera. Los contaminantes secundarios son los que están sujetos a cambio. Entonces, cuando llegan a la atmósfera, se unen con contaminantes primarios y crean otro tipo de contaminante, pues obviamente mucho más fuerte. En la atmósfera se encuentran una serie de contaminantes primarios que se presentan más raramente, pero que pueden producir efectos negativos. Tenemos los halógenos y sus derivados, que esos son los usados en los refrigerantes, en los disolventes, pesticidas, en los repelentes para los animales, para los insecticidas, polillas, en algunos plásticos y en funciones biológicas, como por lo menos las hormonas que se dan para las tiroides o las pastas. Un ejemplo, el cloroformo, el diclorometano, la tiroxina, el freón, el PVC. Componentes orgánicos. Son partículas de metales pesados y ligeros como el plomo, el mercurio, el cobre y el zinc, partículas de sustancias minerales como el amianto y los asbestos, que son los utilizados para los techos, digamos así, los que se utilizaban antes, sustancias reactivas, y las principales alteraciones atmosféricas producidas por los contaminantes secundarios ya serían la contaminación electromagnética, la acidificación del medio y la disminución en el espesor de la capa de ozono. Entonces estas son las alteraciones que producen los contaminantes secundarios. Aquí hablamos de la disminución de la capa de ozono. ¿Por qué? Porque se utiliza lo que disminuye la capa de ozono son los clorofluorocarbonados, que son una unión de varios contaminantes en la atmósfera. Es decir, que son contaminantes secundarios. Entonces tenemos contaminantes atmosféricos naturales del aire. Entonces, ¿cuál es la fuente contaminante natural? Tenemos los volcanes, ¿cuál es su contaminación? Pues óxido de azufre y material particulado, partículas. Los fuegos forestales que se dan, ¿qué contaminante producen? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y material particulado. Los vendavales, pues el polvo y la materia orgánica en descomposición que produce el contaminante de metano y el sulfuro de hidrógeno. Las fuentes de contaminación atmosférica se clasifican en fuentes fijas, que son las emisiones de procesos industriales, como son las calderas, las centrales térmicas, las fuentes móviles, que son los vehículos, los aviones, las motocicletas, y las fuentes dispersas, que son las canteras y las minerías. Entonces, cuando hablamos nosotros de fuentes fijas, estamos hablando de que la contaminación se produce en un lugar fijo. En el caso de las calderas, quiere decir que hay fábricas,
¿cierto? Procesos industriales, centrales térmicas. Cuando hablamos de fuentes móviles, estamos hablando de que no sabe, o sea, están en constante movimiento, por eso tenemos los vehículos, los aviones, las motocicletas, y las dispersas, que son las canteras y las minerías, pues que están en diferentes lugares. Vamos a hablar qué es el material particulado. Las partículas en suspensión, que estamos hablando del TPS, lo vemos aquí, son el total de partículas suspendidas o material particulado. Consiste en la acumulación de diminutas piezas de sólidos o de gotas de líquidos en la atmósfera ambiental, generada a partir de alguna actividad antropogénica, quiere decir que es causada por el hombre, o natural. Cuando hablamos de la natural, entonces nos vamos hacia atrás, hacia el caso de los volcanes, hacia el caso de cuando hacen obviamente erupción, entonces emiten sulfuros y material particulado. En el caso de las quemas forestales, también partículas, que es el mismo material particulado, o ya sea las causadas por el hombre. El interés por las partículas atmosféricas se debe a dos causas muy importantes. Uno es la afectación del balance en la radiación terrestre y dos, los efectos nocivos sobre la salud. Las partículas penetran en los pulmones, los bloquean y evitan el paso del aire, lo cual provoca efectos dañinos. En el caso de la afectación de los balances de la radiación terrestre, ¿qué quiere decir? Que esas partículas, como quedan en el aire, no permiten que pase la radiación como debe ser, o la luz como debe ser. En el caso, un ejemplo de las plantas, cuando las plantas están completamente tapadas de ese material particulado, ese polvo sobre sus hojas, pues obviamente no va a permitir que se genere el mismo proceso de la fotosíntesis como viene siendo normalmente. Y obviamente pues los efectos nocivos sobre la salud, que son bastante preocupantes. Las partículas o el material particulado se divide o se clasifican como partículas gruesas, que tienen un diámetro superior a 2.5 micras, esto significa micras, y las partículas finas tienen un diámetro inferior a 2.5 micras. Aquí en esta tabla vemos algunos ejemplos. Cuando hablamos de la UCEPA, es la Organización de Estados, es una organización en Estados Unidos, que es la que revisa o mira toda la parte de la contaminación. De la contaminación tenemos la Organización Mundial de la Salud, y cada una nos describe diferente cómo van a manejar el material particulado. Entonces, en el caso de las partículas gruesas, que pueden ser ¿qué composición tienen? Pues polvo, tierras o depósitos, que según la Organización Mundial de la Salud son mayores a 2.5 micras. Para la UCEPA, para la Agencia de Protección de los Estados Unidos, Protección Ambiental de los Estados Unidos, pueden ser mayores a 10 micras. O sea, la diferencia, cómo las miden, ¿no? En el caso de las partículas finas, que son las más preocupantes, cuando hablamos de gruesas quiere decir que cae el polvo, que nosotros vemos que de pronto, un ejemplo, se barrió, y si ven que hay cierto polvo que uno barre, se levanta y vuelve y cae. Hay otro que queda suspendido en el aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la partícula es más fina. Cuando hablamos de ese tipo de partículas, estamos hablando de aerosoles, partículas de combustión, vapores de compuestos orgánicos condensados y metales, o partículas de polvo y tierra demasiado finas, que para la Organización Mundial de la Salud son inferiores a 2.5 micras, y para la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la UCEPA, son menor a 10 micras. Lo miden de forma diferente para cada una de ellas. Dispersión.
Dispersión de contaminantes, emisión e admisión. La emisión es la cantidad de contaminación emitida desde cualquier medio emisor o fuente contaminante en un periodo de tiempo determinado. Se suele expresar en micras sobre metro cúbico o en partes por millón, que es ppm. Un ejemplo es la cantidad de contaminante que sale del tubo de escape de un coche o de la chimenea de una fábrica. Entonces, la emisión es la que sale directamente del medio emisor. ¿Listo? O sea, en este caso, un carro o la chimenea de una fábrica. La admisión es la cantidad de contaminante que llega al receptor una vez transportados y difundidos por la atmósfera. Por ejemplo, la cantidad de contaminante presente en un salón de clase, en la calle o en cualquier otro lugar. La dispersión de los contaminantes para evitar valores altos de admisión en un lugar determinado depende de las características de las emisiones, de las condiciones atmosféricas y de características geográficas y topográficas. Factores que influyen en la dinámica de la dispersión. Entonces vamos a hablar ahorita de las características de las emisiones. Entonces, la naturaleza del contaminante es la primera. Si es un gas, permanecerá en la atmósfera mucho más tiempo que si es una partícula, sólido o líquido. Ya sabemos que si son partículas estamos hablando de material particulado, que puede ser un material particulado fino o grueso, que quiere decir que puede ser menor a 2.5 micras o mayor a 2.5 micras. O en estado líquido, que se deposita más rápidamente. La temperatura de emisión. En el caso de contaminantes gaseosos, si su temperatura al momento de salir a la atmósfera es mayor que el aire que circula, el contaminante lo que va a hacer es que va a ascender, o sea, va a subir hasta las capas altas, facilitando la dispersión en el aire, en la atmósfera. A diferencia de que si su temperatura es menor que la del aire que está circundando, lo que va a hacer es que se va a acumular en las partes bajas de la atmósfera y va a ser muy difícil de que salga. Velocidad de salida del contaminante. A mayor velocidad, más rápido va a ascender. Y en caso de inversión térmica, con mayor probabilidad hay de que atraviese la capa invertida y pueda dispersarse más fácilmente. Cuando nosotros hablamos de la inversión térmica, estamos hablando de un proceso natural que afecta la circulación del aire en las capas bajas de la atmósfera. Entonces, cuando este ciclo, digamos así, de movimiento se interrumpe, se forma una capa de aire frío que queda inmóvil sobre el suelo e impide, obviamente, pues la circulación atmosférica. Esto puede llevar a contaminación del aire, obviamente, a producir ese smog que queda atrapado cerca del suelo y pues obviamente va a producir unos efectos nocivos para la salud. Altura del foco de la fuente emisora. A mayor altura, mayor facilidad para que se produzca la dispersión del contaminante. Chimeneas de gran altura donde hay más viento o simplemente a mayor altura que la que suele producirse la capa de inversión facilitará la dispersión de los contaminantes. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo, que es el de los buses, ¿cierto? Los buses cuando van transitando por las calles, muchos, si no es la mayoría, tienen el exhausto en la parte baja del bus, cerca de las llantas, como los carros, ¿no? La cantidad de
la cantidad de contaminante o de emisión del gas, del dióxido de carbono que botan estos vehículos es grande. Entonces ahí estamos mirando que como es un estado gaseoso, ¿cierto? Es en humo, va a permanecer más tiempo en la atmósfera. Ahí estamos mirando la naturaleza del contaminante. Estamos hablando del dióxido de carbono que emiten el monóxido de carbono que emiten los vehículos, los buses. Temperatura. Ustedes saben que ese tipo de contaminante, de ese humo, es caliente, ¿cierto? Entonces, puede o ascender o puede quedarse al contrario en las partes bajas de la atmósfera, en la cual su dispersión va a ser menor y lo que va a hacer es acumularse. La velocidad de salida de ese contaminante. Entonces aquí estamos mirando que a mayor velocidad más rápido va a ascender, ¿cierto? Y se puede dispersar más rápidamente. Pero pues vemos que en los buses la salida de este gas no es que salga a mucha presión y va a permanecer más tiempo en la atmósfera, en esta parte. Y lo otro es la altura de la fuente emisora, en el caso del bus. Si tuviera la chimenea o si tuviera el exhausto en la parte alta, digamos que se podría dispersar un poquito más rápido, pero como lo tienen en la parte de abajo, se va a quedar en el suelo a la altura de donde estamos todos, las personas y los animales que están cerca de la calle, del vehículo, ¿cierto? Si nos ponemos a mirar, chicos, un animal, un perro de la calle, un perrito callejero, cuando le hacen una autopsia, que muere y le hacen autopsia, sus pulmones quedan como los pulmones de un fumador, negros completamente, quemados. ¿Por qué? Por la cantidad de contaminación que ellos están recibiendo. Condiciones atmosféricas. Aquí vamos a ver la temperatura del aire, las variaciones con la altura, lo que es la inversión térmica, las precipitaciones y la insolación. Entonces, la capa de la atmósfera para dispersar y diluir los contaminantes viene determinada por condiciones atmosféricas locales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que mirar cuáles son las condiciones de cada ciudad en particular para asimismo pues determinar. Tenemos los factores de la atmósfera más influyentes, que son la temperatura del aire y sus variaciones con la altura. Entonces aquí estamos hablando del gradiente térmico vertical, que es el GTB. Si con la altura la temperatura va disminuyendo en suficiente proporción, los contaminantes que van a ascender con el aire, o sea, van a subir, y según lo hagan, se irán expandiendo, disminuyendo su concentración hasta alcanzar la estratosfera, donde los vientos en altura los dispersarán totalmente. Por el contrario, hay dificultad para que se produzca la dispersión de los contaminantes cuando no hay corrientes de aire ascendentes. Una situación especialmente grave se da cuando hay inversión térmica, o sea que la zona del aire asciende en lugar de descender, ya que los contaminantes van a quedar atrapados cerca de la superficie. Esta inversión térmica se da mucho en Medellín. Entonces, por cuestiones de la temperatura del aire, entonces cuando vemos es que de pronto de un momento a otro el aire no es sano, entonces empiezan y lo mismo pasa en Bogotá.
Entonces empiezan a parar en ciertas partes y a decir, no, bueno, el aire está mal. Entonces empiezan a mandar camiones por otro lado o evitan camiones por por ese paso hasta que el aire vuelva a unos valores normales. Velocidad del viento. Determina una mayor o menor rapidez en la dispersión de los contaminantes. La dirección del viento determina el área hacia donde pueden desplazarse los contaminantes emitidos. Las precipitaciones producen un efecto de lavado sobre la atmósfera arrastrando los contaminantes del suelo. Y la insolación, que es la radiación solar, favorece las reacciones que dan lugar a algunos contaminantes secundarios que pues pueden ser reacciones fotoquímicas. Que estamos hablando ya del smog fotoquímico, ¿no? Características topográficas y geográficas. Entonces aquí tenemos que la situación geográfica y el relieve tienen una influencia muy grande en el origen de la brisa que arrastra los contaminantes y provocan también su acumulación en ciertas partes. Entonces la presencia de masas vegetales disminuye la contaminación del aire al frenar la velocidad del viento, facilitando la deposición de partículas. Cuando hablamos de masas vegetales, pues estamos hablando de árboles, ¿no? La topografía puede favorecer la situación de inversión térmica, bien por la presencia de montañas costeras que dificultan la acción de las brisas marinas o configurando valles. En valles profundos en los que en invierno la insolación llega con dificultad al fondo del valle. Entonces también acá estamos viendo la parte topográfica y es en el caso de por lo menos de Medellín o de Ibagué, que nosotros estamos rodeado de montaña, ¿cierto? Entonces puede provocar que la misma topografía de la zona evite que los contaminantes se vayan directamente mucho más rápido a la atmósfera y lo que hacen es provocar esa inversión térmica y los contaminantes quedan en la parte de abajo. Vamos a hablar de las islas de calor. Entonces, las áreas urbanas producen calor. Además del calor producido dentro de la ciudad por las actividades humanas, tenemos el calor que producen los materiales de construcción, como es el ladrillo, el asfalto, el cemento, que absorben y retienen el calor de manera más eficiente que el suelo y la vegetación. Obviamente generan contaminación. Además, sus construcciones frenan los vientos suaves. Se observa que las ciudades suelen tener varios grados de temperatura más que las afueras, por eso se les llama islas de calor. Al tener el aire mayor temperatura en la ciudad que en la periferia, o sea que en la parte de afuera de la ciudad, el aire caliente urbano asciende, o sea quiere decir que sube, y es sustituido por aire de la periferia, donde suele haber industrias contaminantes que se introducen en la ciudad. Al enfriarse el aire urbano que ascendió, desciende por la periferia de la ciudad, el cual volverá al centro urbano cerrando un ciclo. Entonces acá nosotros vemos en las imágenes la parte cíclica de las islas de calor en las ciudades. Por lo tanto, en ausencia de vientos fuertes y lluvias, la dispersión de los contaminantes no es fácil, ya que el carácter cíclico de los vientos dificulta la dispersión de los contaminantes, produciendo lo que se conoce como cúpula de contaminantes, que rodea la ciudad. En ocasiones desde lejos, antes de entrar a una ciudad, se puede distinguir la cúpula de contaminantes que envuelven las ciudades. Entonces aquí vemos el ejemplo, sube el aire caliente y viene, entonces mientras él sube, vienen aires de la periferia o de la parte externa. Este aire vuelve y baja y vuelve y ingresa acá. Aquí lo vemos de forma cíclica y pues obviamente no va a salir no va a salir de ahí y va a generar la contaminación dentro de la ciudad.
Efectos de la dispersión de contaminantes. Locales, como es el caso del smog sulfuroso o húmedo o el smog fotoquímico, y regionales como la lluvia ácida. Consideremos efectos globales, aquellos que abarcan la totalidad del planeta y que solo pueden mitigarse si se actúa sobre su origen. Se incluyen en globales el agujero de la capa de ozono, el cambio climático producido por la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero. Cuando ya hablamos del efecto local, vamos a hablar del smog, tanto el smog sulfuroso y el smog fotoquímico del ozono. Entonces, los efectos locales más importantes son los ocasionados por cada uno de los contaminantes y la formación de nieblas contaminantes o smog, que como sus siglas en inglés lo dicen, smog es humo y fog es niebla. Estas nieblas o smogs provocan una elevada pérdida de calidad del aire y graves alteraciones en la salud humana. Existen dos tipos de smog, el clásico, o húmedo o invernal o ácido sulfuroso, y el fotoquímico o estival. El smog clásico o el smog sulfuroso es típico en ciudades con alto contenido de azufre en el aire, de CO2, dióxido de azufre, elevada humedad atmosférica. Al ser el origen de la contaminación atmosférica la quema de combustibles fósiles, especialmente el carbón, los contaminantes se caracterizan por el smog, que serían el CO2, que es el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el sulfuro de azufre o dióxido de azufre, y una cantidad de partículas en suspensión que daba a la niebla una cierta consistencia. Los efectos que producen se centran uno en el aparato respiratorio, irritación de las mucosas, tos, asma, etc. También provoca la disminución considerable de la visibilidad y deterioran las hojas de las plantas decolorándolas y endureciéndolas. Aquí tenemos una pequeña imagen de una ciudad precisamente en la cual hay smog clásico o smog sulfuroso. Esto lo hemos visto nosotros en varias ciudades. El smog fotoquímico tiene su origen en la presencia en la atmósfera de oxidantes fotoquímicos, niebla de oxidantes, que emanan de las reacciones de óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y oxígeno con la energía proveniente de la radiación ultravioleta. Este proceso se ve favorecido por fuerte insolación y vientos débiles que dificultan la dispersión de contaminantes y refuerzan la capa de inversión térmica que se forma en las primeras horas del día y puede durar bastante tiempo. El smog fotoquímico se caracteriza por la presencia de bruma. Los efectos sobre las personas se localizan fundamentalmente en las mucosas, produciendo irritación en los ojos y en la nariz y complicaciones respiratorias en los niños, ancianos y en personas con trastornos respiratorios. Otros efectos pueden ser dolores de cabeza y alergias. Sobre las plantas actúa reduciendo la actividad fotosintética. También tiene un efecto corrosivo importante sobre los metales, cueros, fibras sintéticas y sobre el caucho. Y además, el ozono es un gas de efecto invernadero. La niebla que se forma de color parduzco reduce la visibilidad. Este también nosotros lo hemos visto en varias ciudades acá en Colombia. La lluvia ácida. La lluvia puede tener de manera natural un cierto grado de acidez con valores de pH de 5.6. Esta acidez natural se produce por la dilución del dióxido de carbono atmosférico en gotas de agua, originando el ácido carbónico H2CO3,
que es un ácido débil que posteriormente se precipita con la lluvia. Valores inferiores de pH de 5 y 5.6 en la lluvia se consideran lluvia ácida. Estos contaminantes pueden caer a la superficie terrestre de dos maneras. Uno, que es la deposición seca, cuando el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno se depositan cerca de los focos emisores de la superficie terrestre al poco tiempo de ser emitidos. Sus efectos son tan dañinos como la deposición húmeda. La deposición húmeda, si por el contrario estos compuestos permanecen más tiempo en la atmósfera, sufren el proceso de oxidación transformándose los ácidos sulfúricos y nítricos, y estos ácidos se disuelven en el agua atmosférica produciendo una precipitación ácida en forma de lluvia, nieve o granizo, incluso nieblas o rocío. Miren que la lluvia ácida no solamente es un proceso de la contaminación del agua, sino de la contaminación del aire, que es la que genera cuando se evaporan todas estas sustancias o estos contaminantes primarios y secundarios, se unen en la atmósfera y generan la lluvia ácida. Acuérdense, miren aquí que tenemos dos tipos de contaminantes, o sea, puede llegar esa lluvia de diferente forma, de deposición seca, cuando estos contaminantes se depositan cerca de los focos emisores en la superficie terrestre, o sea, quiere decir que lo vamos a encontrar en el suelo, y en la húmeda, que ya es por la precipitación del agua. Contaminación transfronteriza. Algo que hay que tener muy en cuenta, y es que la contaminación del aire no es solamente única y exclusivamente de la zona donde se produce, sino que por los efectos del viento y de las corrientes de aire se va a producir en otras partes. Acá estamos viendo la contaminación transfronteriza. Puesto que estos compuestos que producen la lluvia ácida pueden ser transportados a largas distancias desde las fuentes emisoras hasta que se precipiten, dicha lluvia podría afectar a zonas y ecosistemas muy diversos a cientos de kilómetros de los focos emisores, produciéndose el efecto conocido como contaminación transfronteriza. Así, por ejemplo, los contaminantes producidos por Gran Bretaña y Alemania se trasladan hacia Noruega, Dinamarca y los países del este, donde la lluvia ácida ha acabado con grandes extensiones de bosques y con la vida de muchos de sus lagos. Este efecto se ha visto aumentando por la construcción de chimeneas muy altas que favorecen la dispersión de los contaminantes hacia lugares alejados a los focos de emisión. Efectos importantes de la lluvia ácida. 1. La acidificación de las aguas superficiales, sobre todo las que están estancadas, los lagos y las lagunas. Cuando hablamos de los ríos, pues como el agua del río se va renovando constantemente, pues tarda más en acidificarse. La acidificación de los suelos, modificándose el equilibrio iónico, es decir, provoca la pérdida de elementos minerales necesarios para los vegetales. La destrucción de la vegetación, especialmente los bosques de coníferas, que son las coníferas, estamos viendo que son bosques más que todo de zonas donde nosotros encontramos estaciones, de forma indirecta a través de la contaminación del suelo o directamente por las gotas ácidas que se depositan en las hojas donde atacan su cutícula. Las hojas se vuelven amarillas y se caen, pudiendo provocar la muerte del vegetal. Se ocurre en la mayoría, pues obviamente de las hojas. Y el ataque a diferentes materiales, que son en este caso la corrosión de los metales y la degradación y alteraciones de los materiales de construcción, a los que se les llaman mal de piedra, que afectan las rocas calizas de edificios y muchas catedrales y otros monumentos.
Entonces, en el caso de la destrucción de los monumentos, pues acá tenemos una imagen y aquí tenemos otra imagen en del caso de los bosques de coníferas que siempre pues generalmente están en las zonas pues altas, son bastante húmedas, y que es el caso pues aquí en Colombia tenemos lo que son los pinos, ¿cierto? Pero pues en otras partes pues tenemos bosques de coníferas directamente, que es el caso de Estados Unidos o de Europa. Bueno, aquí vamos a mirar cómo se transportan los contaminantes a través de las capas de la atmósfera. Entonces, aquí tenemos obviamente las quemas, el ganado, que es uno de los contaminantes más grandes de dióxido de metano que hay, y vemos pues la agricultura, quemas, el transporte, la industria, los barcos, las ciudades. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la contaminación se produce acá en la parte baja, emisiones naturales y antropogénicas desde la Tierra, los contaminantes. Aquí está la capa límite, en la cual se depositan varios tipos de contaminantes, ¿cierto? ¿Qué pasa? Luego, cuando llegan a subir, aquí está la transformación química. Entonces aquí vamos a tener los contaminantes secundarios, cuando ya se produce la contaminación, ¿cierto? Y pueden volver a bajar por medio obviamente de la lluvia, pues obviamente aquí a la tierra. Tenemos acá ya en la troposfera las emisiones que se producen de los aviones, y fuera de eso tenemos los clorofluorocarbonados, que son los CFCs, que son los halocarbonos, que son los que aquí se produce la transformación química, y en la estratosfera son los que destruyen directamente la capa de ozono. Efectos de la contaminación del aire en la vida animal y vegetal: manchas y caídas de las hojas, disminución del rendimiento de las cosechas, efectos nocivos en los sistemas nerviosos y respiratorios de los animales, destrucción de los bosques. En los ecosistemas: lluvia ácida en sitios alejados, efectos en la capa de ozono, o sea, huecos en la capa de ozono en el caso de la Antártida, efecto invernadero, que es el calentamiento de la Tierra. Hay diferentes sistemas de medición de la calidad de aire y para cada uno hay uno diferente. O sea, no podemos decir que tomando una sola muestra vamos a analizar miles de cosas, sino que tenemos que tener diferentes equipos para analizar cada uno de los contaminantes. En este caso, analizadores de dióxido de azufre. Este sistema se basa en la fluorescencia producida por las moléculas de dióxido de azufre. Tenemos analizadores de monóxido de carbono. Este sistema se basa en la radiación infrarroja que absorben las moléculas de monóxido de carbono. Analizadores de ozono, que se basa en la radiación ultravioleta. Analizadores de óxido de nitrógeno, que se basan en la energía que libera la unión del óxido de nitrógeno con el ozono. Analizadores de partículas en suspensión. Este dispositivo analiza las partículas en suspensión cuyo diámetro sea mayor a 2.5 micras. Analizadores de hidrocarburos. Este dispositivo detecta las partículas que libera la combustión del hidrógeno. Y analizadores de radiación UV. Este dispositivo se basa en mediciones realizadas a la luz que desprende un sensor de fósforo.